Bienvenidos a la microclase de regulación de pH. Cuando hablamos de pH, hablamos de concentración de hidrogeniones. Los objetivos de la clase, ¿cuáles son? En primer lugar, mencionar los tres niveles de regulación del equilibrio ácido-base corporal. Y específicamente en esta clase, el objetivo sería explicar las funciones de los amortiguadores en el mantenimiento del pH de los líquidos corporales. Dado que todas las reacciones metabólicas que se producen en el cuerpo humano producen un gran exceso de hidrogeniones, la ausencia de los mecanismos mencionados en los objetivos, o sea, los mecanismos de regular la concentración de hidrogeniones o eliminarlos específicamente, va a generar un incremento rápido de esa concentración de hidrogeniones en los líquidos corporales, que va a llegar hasta un nivel letal. Como esa concentración de los hidrogeniones influye sobre todos los sistemas enzimáticos del organismo, es esencial que va a estar regulada o que esté regulada de manera precisa dicha concentración. Porque volvemos a repetir, los cambios en la concentración del hidrógeno, de hidrogeniones, alteran casi todas las células y las funciones del organismo. Con esta fórmula, nosotros queremos expresar y queremos que a ustedes les quede claro dos conceptos. Uno de ellos es que como la concentración de hidrogeniones es sumamente baja, y esto es muy incómodo de manejar, sobre todo a nivel de la clínica, lo habitual es que ustedes vean que la concentración de hidrogeniones está expresada en escala logarítmica y se utiliza unidades de pH. Por eso yo al inicio les dije que pH se refiere a concentración de hidrogeniones. Este sería un concepto que debe quedar bien claro. Y la otra es que, fíjense en la fórmula, ustedes pueden ver que el pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Repetimos, el pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. ¿Qué significa esto? Que un pH bajo corresponde a una concentración alta de hidrogeniones. Es decir, cuando hay una alta concentración de hidrogeniones, como ustedes van a ver cómo ocurre a nivel del estómago, el pH va a ser bajo. Por el contrario, un pH alto corresponde a una concentración baja de hidrogeniones. Es decir, cuando ustedes tengan pocos hidrogeniones, baja concentración de hidrogeniones, el pH es alto. Ustedes tienen acá un pH de 7,4. Entonces, porque ese es el pH normal de la sangre arterial.
Como ustedes vieron, debido a la concentración de hidrogeniones que se expresan en números muy bajos, esa concentración, esa regulación de la concentración de hidrogeniones debe ser muy precisa. ¿Cuáles van a ser los sistemas primarios que van a regular la concentración de hidrogeniones a nivel corporal? Van a ser 3. Y esa regulación de los sistemas corporales van a evitar 2 patologías que, como ustedes son, o 2 variaciones en la concentración de hidrogeniones que, como ustedes van a ser futuros integrantes de un equipo de salud, los deben conocer esos términos y van a ser profundizados cuando lleguen a los módulos de la clínica, que son la acidosis y la alcalosis. Entonces, cuando hablamos de patología, de fisiopatología en la concentración de hidrogeniones, recuerden estos 2 términos, acidosis y alcalosis. Bueno, entonces, esos 3 sistemas primarios que me van a regular de manera precisa la concentración de hidrogeniones son 3, dijimos. Uno son los sistemas, porque vamos a ver que no es uno solo, sino son a su vez 3, son los sistemas de amortiguación ácido-básicos químicos de los líquidos orgánicos. Ustedes en la literatura lo van a encontrar comúnmente que se los denomina amortiguadores o buffers. El segundo sistema, que cuando veamos sistema respiratorio lo vamos a ver, es el sistema respiratorio, que regula la concentración de hidrogeniones a través del dióxido de carbono expirado. Y el tercer sistema primario es el sistema renal. Lo vamos a profundizar más a nivel cuando veamos sistema renal. Y el sistema renal regula la concentración de hidrogeniones, o sea, el pH, a través de la excreción renal de hidrogeniones. Bueno, vamos a comenzar con el sistema de amortiguación de la concentración de hidrogeniones en los líquidos corporales. En primer lugar, tenemos que definir lo que es un amortiguador. Un amortiguador sería una sustancia química que puede ser un ácido o una base que se va a combinar de forma inmediata y transitoria para evitar esos cambios excesivos en la concentración de hidrogeniones. Es decir, que en este caso, y a diferencia del sistema respiratorio y el renal, los amortiguadores van a realizar cambios en el pH de la sangre sin eliminar el exceso de hidrogeniones del cuerpo, es decir, aumentan el pH sin eliminar ese exceso de hidrogeniones del cuerpo. En algunos textos, en algunos libros, ustedes van a encontrar que constituye la primera línea de defensa que tiene el cuerpo humano para regular con precisión la concentración de hidrogeniones o el pH. ¿Por qué sería la primera línea de defensa? Pues van a reaccionar en un lapso de segundos para contrarrestar esas desviaciones. Dentro de este sistema de amortiguadores vamos a tener que a su vez existen 3 subsistemas, que son el bicarbonato, el fosfato y las proteínas. El sistema
el subsistema cuantitativamente más importante del líquido extracelular, recuerden esto, del líquido extracelular, es el bicarbonato. El subsistema amortiguador de fosfato va a intervenir activamente en el líquido de los túbulos renales y de los líquidos intracelulares. A diferencia, recuerden, del bicarbonato, que lo hacía específicamente y con mayor importancia a nivel del líquido extracelular. Y el otro subsistema son las proteínas, que se los considera amortiguadores muy importantes porque tienen elevadas concentraciones. Este subsistema de proteínas va a participar activamente y específicamente en el líquido intracelular y en el plasma. Vamos a dar dos ejemplos clásicos. Por ejemplo, la proteína hemoglobina va a ser útil como amortiguador dentro de los eritrocitos. Eso sería un ejemplo de acción en el líquido intracelular. Y después tenemos la albúmina, que va a ser la principal proteína amortiguadora en el plasma. Bueno, con respecto a la cavidad bucal, la saliva es la que va a aportar un equilibrio dinámico a los procesos morfofuncionales de la cavidad bucal. Es decir, que participa la saliva activamente en la homeostasia de la cavidad bucal. Sería como el medio interno, la saliva sería como el medio interno de la cavidad bucal. Cumple varias funciones: el procesamiento de los alimentos, funciones protectoras, funciones regulatorias, y esto lo realiza con sus diferentes componentes. Y cada uno de esos componentes de la saliva va a cumplir funciones determinadas o varias funciones, como sería, por ejemplo, un componente de la saliva que es el principal, que es el agua. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la saliva con la regulación del pH? Es porque en la saliva también van a existir amortiguadores para regular el pH de la misma. Así vamos a tener el bicarbonato, o en algunos libros van a encontrar tampón ácido carbónico bicarbonato, que va a ejercer su acción específicamente este amortiguador cuando aumenta el flujo salival, es decir, flujo salival estimulado. Y no solamente va a aumentar el pH salival, el bicarbonato y la capacidad amortiguadora de la saliva, lo que va a hacer, y para nosotros los odontólogos es muy importante que facilite la remineralización, sino que también tiene efectos ecológicos sobre la flora oral, porque ustedes saben que a un mayor pH salival se elimina la tendencia al crecimiento de los denominados microorganismos acidúricos. Por su parte, en la saliva, el amortiguador o tampón fosfato va a jugar un papel fundamental cuando tenemos situaciones de flujo salival bajo.
Y en cuanto a las proteínas, además del efecto de regulación del pH, va a proporcionar condiciones favorables para autoeliminar ciertos componentes bacterianos que necesitan un pH muy bajo para sobrevivir. Entonces recuerden que en la saliva también vamos a encontrar estos amortiguadores. Bueno, como conclusiones vamos a decir de que es importante que ustedes sepan que la saliva como medio interno de la cavidad bucal también tiene amortiguadores químicos que es importante para ustedes como futuros odontólogos, pero a su vez también es importante que conozcan los sistemas químicos amortiguadores que se dan a nivel de los líquidos corporales, porque ustedes van a integrar un futuro equipo de salud junto con médicos y enfermeros, etc. Entonces vamos a decir que frente a cualquier desequilibrio del estado ácido-base, esos sistemas químicos amortiguadores van a presentar una respuesta inmediata, de fracción de segundos. ¿Se acuerdan que dijimos que eran la primera línea de defensa? Dijimos que cuantitativamente era importante el ion bicarbonato con un 50%. Dijimos que dada la concentración de proteínas también es importante las proteínas como amortiguadores. Por ejemplo, las proteínas en general un 13% y fíjense la hemoglobina como proporciona el 30%. ¿Se acuerdan que mencionamos la hemoglobina como proteína intracelular? Entonces, proteínas en general 13% y la hemoglobina específicamente un 30%. Y el fosfato quedaría con un 7%. Esto es la expresión entonces cuantitativa de la acción de los diferentes tampones expresada en porcentajes. Recuerden también que existen desequilibrios homeostáticos que los mencionamos anteriormente, que son la acidosis o acidemia y la alcalosis o alcalemia, que la debemos tener en cuenta. Incluso uno de esos cambios fisiopatológicos en el pH se nos puede presentar en el consultorio, que es la hiperventilación en el consultorio odontológico causada en aquellos pacientes muy ansiosos donde va a aumentar la frecuencia y la profundidad respiratoria. Bueno, como siempre les digo, es importante que escuchen el video, pero que también lean el guión de clase del pH, en este caso, guión de clase de regulación de pH, y luego nuevamente vuelvan a escuchar el video y frente a cualquier duda participen en el aula virtual, en este caso en el foro Dudas Regulación pH, que ustedes tienen identificada en esta diapositiva, pues estos temas integran el temario del primer parcial. Muchas gracias y hasta la próxima microclase.